Buenas, hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, bien. Sí, señora. No, pensé que me iban a dejar sola. Yo soy representante. Óiganlo. Óiganlo. Por fin te tengo contacto directo. Sale. Le atinaste porque somos. Sí, ya sabía. Dijo. Pero de la competencia. Sí, sí. El doctor Newman. ¿Qué crees? Sí, había nervios, como siempre. Más o menos. Y que no prendan las cámaras y nadie la prende. O sea, lo creo que por lo menos. Mentira. No, pero bien artísimos. Sí, Es difícil buscarlos. A ver si estaban o no estaban. Nombres ahí repetidos, pero algunos sí los pude identificar. Otros sí. Ni el uno ni el otro, dice, pero. Tengo que escribirlo, porque si no, no aprendo nada. Escribo. Vale. Retiene más uno. ¿Ya están conectados a los otros? No, pero ya vamos a empezar porque si no, no llegan. Veamos cuántos hay. Listo. Vamos empezando. Bueno, en la clase anterior habíamos empezado a ver esos postulados o la parte básica de las finanzas corporativas. Y entre estas, pues habíamos determinado que se compone de 3 aspectos y uno de estos, aparte de la liquidez, pues también está las decisiones de inversión. Para hablar de decisiones de inversión, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la inversión. Tenemos aquí una pequeña definición que nos habla
que es un acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos, una renta en el largo tiempo, corto tiempo, mediano tiempo, dependiendo de qué, de las necesidades del inversor y más que las necesidades de la rentabilidad o ganancia que a futuro desee lograr. Cuando hablamos de inversión, pues tenemos que hablar necesariamente de capital de trabajo, dado que se refiere específicamente al empleo o a la utilización de un capital para realizar alguna actividad o algún negocio y con el objeto, el fin, todo el mundo siempre invierte pues pensando en que va a ganar o que va a incrementar dicha inversión inicial. De esta manera, o de una u otra forma, se dice que se renuncia de pronto a comodidades, al consumo, a otro tipo de gastos con el fin de poder obtener beneficios económicos futuros distribuidos en un tiempo en específico. La inversión como tal nos aparece como la materialización de los medios financieros en bienes para ser utilizados en un proceso productivo y que los desembolsos de recursos financieros son destinados a la adquisición de instrumentos de producción, ya sea en una empresa o para utilizarse pues durante varios años. Esta acción de invertir como tal interviene o implica que haya una colocación de un determinado dinero, ya sea, por ejemplo, los CDTs, que hacen parte de las inversiones. Cuando compramos acciones, también llevamos o lo único que hacemos es como trasladar lo que tenemos en efectivo, en dinero, trasladarlo en otro activo con el fin de ¿qué? Pues de esperar esos beneficios o esos rendimientos en un futuro o en un plazo, sabiendo que colocar ese determinado capital, pues el fin, la meta, el objetivo de todo lo inversor, pues siempre va a ser ganar. Sin embargo, siempre va a existir ese riesgo frente a que esa ganancia pueda suceder o no pueda suceder y que incluso dentro de ese tiempo que se tiene se pueda llegar a perder el mismo capital que se ha invertido y esto pues ya se debe más que nada al comportamiento del mercado en el futuro. La inversión por su parte tiene unos factores y dentro de estos factores pues hablamos básicamente de los recursos que están inmersos dentro de la inversión. El primero pues nos habla de un rendimiento esperado. Este rendimiento esperado hace referencia al porcentaje de utilidad, al porcentaje de ganancia que el inversor está esperando ganar de acuerdo a la inversión que haya realizado. Ese rendimiento esperado pueden ser positivos como negativos en últimas. Positivos cuando efectivamente gané y gané, puede ser que incluso gane más de lo que yo estaba esperando. Y pueden ser negativos desde el punto de vista en que gane menos o que incluso pierda la inversión de acuerdo a lo que yo haya proyectado o yo haya esperado. El riesgo aceptado en toda inversión siempre va a ir inmersa una incertidumbre sobre cuál va a ser la ganancia final, sobre cuál va a ser ese rendimiento final, sobre qué es lo que vamos a recibir frente a una realidad financiera o una realidad económica, que en este caso ya haría parte de un rendimiento real. Y por lo general, pues aquí vamos a
tender a tener distintos tipos de riesgo y esto ya de qué depende de las decisiones que tome el inversor, de qué tan arriesgado sea para poder colocar, en este caso, un determinado capital en el tiempo. Entonces, sin embargo, pues ya sabemos que el orden directo es que a mayor tiempo, mayor rentabilidad, o a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Sin embargo, muchas veces en países como el nuestro, en los que hay inestabilidad económica, por lo general los inversores tratan de ser un poco más reservados frente a que requieren dentro de sus inversiones o exigen dentro de sus inversiones rentabilidades fijas o rentabilidades no muy altas, pero que sí le permitan de alguna manera generar un incremento dentro de su capital. Sin embargo, pues siempre guardan la reserva, los cuidados, a no exponerse tanto a perder. Y muchas veces esta parte del riesgo aceptado pues se mira en los corredores de bolsa, ¿no? Cuando estamos comprando y vendiendo acciones. En ese caso, pues siempre está esa parte de riesgo aceptado. Bueno, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta dónde me arriesgo? Y qué son los conocimientos, digamos, que se deben de tener con el fin de poder determinar hasta dónde vamos a ir o hasta dónde vamos a aceptar dentro de este riesgo. Y tenemos otro de los factores de inversión que hace referencia al horizonte temporal. El horizonte temporal no es nada más que el tiempo, a la vida útil de la inversión, hasta dónde llega. Y eso se da pues dentro de los instrumentos financieros y así como en las proyecciones de negocios, ¿no? Siempre le damos una vida de proyección a un plan de negocio, hasta dónde vamos. ¿Para qué? Para analizar el comportamiento, para mirar si efectivamente recuperamos la inversión, si ganamos o no ganamos. Entonces, esos son los 3 factores que influyen cuando estamos hablando netamente de inversión. La inversión se puede clasificar, podemos decir, de 3 maneras. La primera, según el objeto de la inversión. Entonces, hace referencia como al fin. O sea, ¿para qué vamos a invertir? En este caso puede ser en una empresa para equipo y maquinaria, materias primas, equipo de transporte, o para montar un plan de negocios, hacer una empresa, digamos, o para adquirir acciones en este caso. Entonces, en últimas, hace referencia al objeto, así que se va a dirigir, si es una inversión fija, si es una inversión variable, a eso hace referencia. También tenemos otra clasificación por su función dentro de la empresa. Y de acuerdo a su función dentro de la empresa, tenemos que pueden ser inversiones de renovación. Entonces, no sé, por ejemplo, la compra de una nueva planta dentro de la empresa. Algo que en últimas va a ayudar a incrementar la productividad, que va a incrementar los ingresos, que va a haber, digamos, reducción en costos, en gastos, en procesos mismos. O sea, que de alguna manera sacamos hablamos de factores físicos más que nada de obsolescencia y convertirnos o trasladarnos, transformar a la empresa como más tecnificada o tecnológicamente más preparada, que de alguna manera pues beneficie a la empresa. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una inversión por función y de renovación, pues hay que establecerse como ese costo-beneficio, ¿no? Esto que voy a adquirir y que me va a costar tanto, pues en un futuro, ¿cuánto me va a devolver? Y en cuánto tiempo, de acuerdo a los ingresos generados, voy a obtener el valor de la inversión inicial.
También tenemos otra clasificación por su función que nos habla de expansión. En este caso nos dice que va destinada a la creación o ampliación de una entidad o la creación de nuevos productos, la creación de un nuevo servicio o el ofrecimiento de un nuevo servicio y la captación de nuevos mercados. También tenemos una inversión de mejora o modernización. En este caso, pues como su mismo nombre lo indica, pues nos hace referencia que a través del incremento de tecnología dentro de las entidades, lo que se busca es la reducción de costos y reducción de gastos. Y pues así de esta manera optimizar tiempo, optimizar recursos, más que nada. Y tenemos una tercera clasificación que nos habla según el objeto que la realiza. Y según el objeto que la realiza, esa inversión puede ser privada o pública. Entonces, privada, pues, quiere decir que el dinero que se está invirtiendo, que se está sacando, pues, ¿de dónde sale? Desde el sector privado. Personas naturales, personas jurídicas normales. Y públicas, pues dado que la inversión, el dinero que se está empleando, pues va a salir de una entidad pública. O sea, sería en últimas la clasificación. Hoy en día, encontrar a veces, y bueno, hoy, dada la situación económica, ¿no? Y los problemas macroeconómicos que tenemos, encontrar motivación frente a reinvertir y frente a invertir recursos, invertir dinero en un proyecto, en un plan de negocios, en algún instrumento financiero, título financiero, pues cada vez se hace más estrecha. Y más aquí en nuestro país, dado que no se encuentran como esos motivaciones y más que motivaciones, ayudas a veces financieras como para emprender. Aquí en Colombia se tiene muchas ideas. Sin embargo, llegar a cristalizar una idea, llegar a ponerla a funcionar, a veces es difícil y les cuesta a algunas personas. Y aquí como que carecemos de ese apoyo, pero pues bueno, eso ya hace parte desde nuestra estructura de gobierno, ¿no? Que no hay presupuesto y no alcanza el presupuesto para eso. Sin embargo, dentro o cuando hablamos de inversión, para poder establecer hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que vamos a realizar, pues siempre vamos a tender a hablar de tres elementos que son los ingresos, los costos y las expectativas. Esas expectativas entendidas frente a las ganancias o a la rentabilidad que se espera encontrar o que se espera obtener. En este caso, la inversión, por lo general, siempre parte de una idea frente a qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero hacer. Y hacia dónde, obviamente, hacia dónde vamos. Por eso hablamos más que nada que estas decisiones de inversión se toman en el momento en que se formula un proyecto de inversión. Cuando hablamos de proyectos de inversión, estamos hablando nada más que formulación de proyectos de negocios. Y recuerden que dentro de esa etapa de formulación de proyectos de negocio, pues existen algunos pasos que hay que seguir y dentro de esos pasos unos respectivos análisis o estudios previos que yo debo realizar con el fin de poder establecer si mi negocio es viable o no. Esos proyectos de negocios pues llevan una serie de pasos para realizarlos
Sin embargo, pues todo nace y surge con una idea, un objetivo, unos objetivos específicos, la justificación, el por qué estoy haciendo esto y a quién va a ayudar, si es beneficioso o no es beneficioso, y empezar a hacer esos respectivos análisis. Aquí me habla de un análisis de mercado en el que nosotros vamos a ver competidores y en el que vamos a ver y hablar de precios y asimismo hablar de nuestros clientes meta o nuestros clientes potenciales, o sea, en últimas, ¿a dónde queremos llegar? ¿A qué tipo de clientes son los que debemos acercarnos? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de producto o servicio que estemos entregando, que estemos dando. Y dentro de esta nos dice que debemos analizar dos aspectos. Uno que es el aspecto organizativo, haciendo referencia al famoso estudio administrativo, en el que se establecen la misión, la visión, los principios, políticas de la empresa, qué es lo que se va a hacer, el aspecto de la composición de la sociedad, o bueno, en este caso del proyecto como tal. Y nos dice que también vamos a tener unos aspectos técnicos, y en esos aspectos técnicos, más que nada, es donde podemos observar, perdón, en los que podemos observar qué es lo que vamos a necesitar para desarrollar nuestra inversión o para desarrollar nuestro proyecto de inversión. Porque aquí netamente estamos hablando de la constitución de un plan de negocios como tal. Los pasos en sí, pues ya dependen también y el hecho, digamos, en cuánto nos tardemos en plantear un plan de negocios, una formulación de negocios, pues también va a depender de qué tan grande sea el proyecto que tenemos y de las cosas o los elementos que necesitemos, porque a veces cuando nos metemos con tecnología, pues a veces hay que ahondar un poco más, ¿no? Frente a cómo vamos a traer la tecnología, cómo la vamos a manejar, quién se va a capacitar. Entonces hay distintas cosas que se deben de tener en cuenta dentro de esta. Pero en últimas, todos estos aspectos, tantos técnicos, organizativos, el análisis del mercado, pues ¿qué me implica? Empezar a hablar de costos, empezar a hablar de gastos, empezar a hablar de ingresos. Y cuando empezamos a hablar de esos tres aspectos, ingresos, costos y gastos, pues empezamos a evaluar. Y esta evaluación ya es netamente financiera. ¿Y evaluar qué? Que todo eso que teníamos acá y que dijimos que te íbamos a hacer, que vamos a comprar maquinaria, que vamos a necesitar capital para sostenernos durante un tiempo, la parte de la constitución como tal de la empresa, de una organización, porque tenemos que legalizarlo si queremos empezar a trabajar bien. Entonces, todo eso, ¿cuánto me va a costar a mí? ¿Y en cuánto tiempo lo voy a empezar a qué? A recibir, porque recuerden que estamos depositando, colocando una cierta cantidad de dinero, pero con el fin de qué? De obtener ganancias, de obtener rentabilidad. Ese es el objetivo dentro de cada uno de los planes y proyectos de negocio. De esta manera, podemos observar o se puede analizar si ese proyecto de inversión permite a la empresa poder lograr esa capacidad frente a las condiciones comerciales que a veces se presentan dentro del mercado. Dentro de, cuando empezamos a hablar de proyectos, lo primero que tenemos que hacer es presupuesto de capital. Recuerden que en la anterior clase también, cuando hablábamos de liquidez, también hablábamos de un presupuesto.
Un presupuesto donde intervenían políticas de recaudo, donde intervenían políticas de pago o planes de pago y planes de recaudo, con el fin de equilibrar las cargas y que en un determinado tiempo o a largo plazo poder calificar a la empresa como estable o con liquidez. Acá, al momento de venir acá, pues toda decisión de inversión, y en este caso cuando estamos formulando un plan de negocios, pues va a surgir desde este presupuesto de capital, porque es que tenemos que hablar en términos financieros. ¿Y los términos financieros en qué vienen? En números. Entonces yo tengo que empezar a hablar aquí ya de cifras como tal. ¿Para qué? Para que de una u otra forma me permita establecer si ese proyecto es rentable o no es rentable a través del análisis de distintas variables y más que nada pues de fórmulas, ¿no? Que nos permiten reconocer la viabilidad o no de un determinado proyecto. La elaboración del presupuesto de capital, pues inicialmente nos dice que este es primero que todo es de gran importancia, porque permite saber cuánto va a costar el proyecto, cuáles son las utilidades que yo voy a obtener durante el periodo o la vida útil de esa inversión. Y permite establecer su financiamiento a lo largo de los años, saber si tiene o no tiene, o si cuenta o no cuenta, más que nada como con esa capacidad de pago. En últimas, cuando estamos hablando aquí de presupuesto de capitales, realizar lo que nosotros conocemos como lo que nosotros conocemos como presupuesto privado. Recuerdan que ahí ya pues depende del tipo de empresa que se evalúa, se proyecta a lo largo de los años. De esta manera también se hace lo mismo, se hace estimaciones, sino que hablamos ya de un flujo de efectivo como tal que nos permite establecer, porque a través de los flujos de efectivo es que podemos determinar en últimas si los proyectos son viables o no. La elaboración del presupuesto de capital nos dice que comienza con la generación de una propuesta, es decir, una idea. Posteriormente, pues, a esa propuesta en la que nosotros proyectamos inversión inicial, el costo del capital, o sea, qué dinero yo necesito para poder empezar, cómo compro maquinaria, cómo la traigo, cómo la pongo a funcionar, etcétera. Esa es la propuesta inicial. Posteriormente, pues cuando yo ya sé qué es lo que voy a hacer, cuáles son los costos y gastos que voy a tener, pues ya puedo pasar a la estimación de los flujos de efectivo, de operaciones. Y aquí dentro de este presupuesto y algo que a veces se obvia o se omite, muchas veces son impuestos. Entonces la gente se emociona mucho frente a las ganancias que van a obtener, pero se olvidan que estamos en Colombia y que en Colombia todas las ganancias que vamos a obtener, pues tenemos que pagar impuestos. Y si no proyectamos impuestos, pues muchas veces los proyectos o los planes de negocio pues fallan, porque es que si nos vamos a legalizar y vamos a trabajar bien, pues no podemos trabajar sin tener que pagar impuestos. Entonces, en este caso, se habla de un flujo de efectivo real en la que implique no solamente costos y gastos fijos y variables que se vayan a tener dentro del ejercicio y dentro del proceso del proyecto, sino que además también nos habla de impuestos. Nos habla también de la realización de un flujo de efectivo incremental, o sea, el proyecto o proyectar flujos de efectivo. Y seguido de esto nos dice que
la selección del proyecto basándose en criterios de aceptación y maximización de valor, y se reevalúa continuamente el proyecto. El punto número 4 hace referencia a que miro y de acuerdo a la información, de acuerdo al punto número 3, o sea, de acuerdo al flujo de efectivo, yo voy analizando si ese proyecto es viable o no. ¿A través de qué? De la aplicación de fórmulas, valor presente neto, TIR, tasas. También tenemos valor presente, el PRI, periodos de recuperaciones de la inversión. Entonces, esas son en últimas los índices que me permiten evaluar financieramente si es viable o no. Y depende de eso, porque si no, realizar un esfuerzo, una gran cantidad o colocar una gran cantidad de dinero en un proyecto que ni sí, ni no sabemos, pues es arriesgarnos un poco más. Y de esa manera, pues a través de la misma elaboración del presupuesto de capital, se permite al inversor tener como una mayor seguridad frente a lo que va a realizar o lo que va a hacer. Y finalmente nos dice como punto número 5 que tiene que haber una evaluación o reevaluación constante de cada uno de los pasos o cada uno de los tiempos que tiene nuestro proyecto de inversión, con el fin de ¿qué? De que no se salga del presupuesto que estamos evaluando, del presupuesto que ya está desarrollado. Porque si algo falla, ¿qué significa? Que esa viabilidad que nosotros ya habíamos calculado ya no es la misma. ¿Qué implica? La pérdida como tal. Implica la pérdida como tal de la inversión que se está tendiendo a realizar. La generación de las propuestas de inversión, por lo general, pues se clasifican en categorías. La primera, pues investigación, nuevos productos, invertir en tecnología, exploración y otros que ya van relacionados con seguridad y control del medio ambiente. Cuando hablamos de decisiones de inversión, primero ya sabemos que hablamos o que tenemos que referirnos a un proyecto de inversión, porque vamos a partir de ahí, ¿en qué queremos invertir? Luego hablamos que necesitamos un presupuesto de capital, que ya sabemos que es un presupuesto en el que proyectamos a los años para poder establecer qué es lo que yo voy a ganar, cuánto voy a ganar, si es viable o no es viable. Y finalmente, después de esta elaboración del presupuesto de capital, que es la meta, es lo que debemos cumplir para poder ganar efectivamente o obtener la ganancia esperada, pues nos aparece otra herramienta, que es el flujo de fondos de un proyecto, o lo que normalmente nosotros conocemos como estado de flujos de caja. Todo parte en últimas de este estado. A veces, contablemente, no, voy a hablar desde el área contable. Cuando nos piden estados financieros, nosotros siempre decimos estado de situación financiera y estado de resultados. ¿Por qué? Porque el uno pues me va a indicar si está perdiendo o está ganando el resultado del ejercicio y el otro me mira y puedo determinar qué tiene. Pero ¿qué pasa y cuál es la importancia de este flujo de fondos o de flujo de efectivos como lo tenemos contablemente? Que es el único estado que me permite hablar de capacidad de pago, de generación de efectivo y sobre todo saber para la empresa en qué tipo de actividad está concentrado ese dinero o en qué tipo de actividad se concentra la generación del dinero, en dónde se concentró, o sea, dónde la deposité, dónde la coloqué y de dónde la capté, en pocas palabras. Porque recuerden lo que hablábamos en la anterior clase. Yo puedo decir que estoy ganando
Y mi estado de resultados dice que tengo utilidad. Y efectivamente, tuve ingresos, tuve costos y gastos. Pero si yo voy a mi balance y en caja no tengo nada. Y el pasivo por las nubes. ¿Qué significa? ¿Cómo gano, pero a la vez no tengo nada? Y se dan. Por eso necesitamos hablar cuando estamos hablando netamente de decisiones de inversión, tenemos que irnos contablemente al estado de flujos de efectivo, porque es el único que me va a demostrar si estoy en la capacidad, de responder con mis obligaciones que tengo a corto, mediano y largo plazo. Y es ahí donde yo puedo tomar decisiones de inversión, porque yo no puedo decir, es que quiero invertir sin saber cómo voy a pagar las deudas que tengo. Porque recuerden que acá el dinero que voy a colocar, el que voy a sacrificar, entre comillas, es aquel que yo lo pude haber utilizado de pronto en gastos que no son tan necesarios. Porque los gastos necesarios yo no los puedo dejar de pagar. Si yo no pago nómina, pues el empleado se me va y ¿quién me produce? Entonces tengo que partir de eso, de saber qué cuento y dónde se está generando dicha fuente de efectivo. Incluso a veces se da en empresas que la actividad principal, que normalmente se concentra en actividades operacionales, no sé si recuerdan la estructura del flujo de efectivo. ¿Sí la recuerdan? Ahí más o menos. Ahí más o menos tendiendo a no. A ver, ¿dónde tengo aquí un flujo de efectivo? Tanta cosa que tengo. Aquí. Pero por ahí hay. En este. Recuerden que en este caso, flujo de efectivo. El estado comienza, pues, bueno, el estado comienza con la estructura básica, nombre de la empresa, qué estamos haciendo, la fecha, etcétera. Pero el cuerpo, ¿qué nos dice? Flujos de efectivo por actividades de operación. Luego de esta viene flujos de efectivo por actividades de inversión. Y luego de esto viene flujos de efectivo por actividades de financiación. Esta es la estructura y esto es lo que contiene el estado de flujos de efectivo. Por eso les hablo de esas tres actividades: operación, inversión y la parte de financiación. Vamos a volver esto a la normalidad. Analizamos en este caso, sí lo pueden ver ahí. Miren que el efectivo neto proveniente de la actividad operacional me dice 300.930.319. Voy acá en actividades de inversión, me dice que sí tuve, pero en este caso es negativa. ¿Por qué es negativa? ¿Qué me indica el negativo? ¿Cómo? Sí, por lo tanto, invertí. En este caso, propiedad, planta y equipo. ¿Perdón? ¿Me decían algo? Bueno. Finalmente, en la parte de acá abajo tengo las actividades de financiación. Recuerden que las actividades de financiación contablemente van relacionadas con la cuenta de obligaciones financieras 21 y todo lo que tiene que ver con socios, tanto el ingreso del dinero como la salida de dinero, distribución de utilidades, crecimiento de las partidas del patrimonio. Todas esas se observan aquí dentro de las actividades de financiación. Entonces decía, flujo proveniente de actividades de operación, positivo, 300.930.319. Efectivo neto utilizado en actividades de inversión, menos 64.284.331. Efectivo neto utilizado en actividades de financiación,
menos 210.512.888. Activo neto generado en el año, o el movimiento en el año, me dice 26.133.099 pesos. Se trae el flujo del año anterior y finalmente el efectivo que queda. Ahí, hasta ahí llega. ¿Qué podemos observar entre el positivo y los negativos? Estamos pagando préstamos o hemos cumplido, ¿sí? ¿Qué más observan? Los demás acá en plataforma, ¿qué observan? Voy a subir un poquito. Aquí. Sí. Podemos decir que sí. ¿Qué más observan? Ahí dice aumento y disminución de préstamos bancarios. Abajo, sí, representa disminución. Positivo aumenta, negativo disminuye, ¿verdad? Los negativos se les llama usos y significa salida de dinero. Y los positivos se les llama fuentes y significan generadoras de dinero. Profe, en cuanto al inventario, ¿qué quiere decir ese negativo? ¿Negativo? Sí, profe. Dice Que compré disminución. inventario. Compré inventario. En la inversión de propiedad, planta y equipos que invirtieron más, ¿no, profe? Compré propiedad, planta y equipo, correcto, que de pronto, Sí, no ¿no? sé, renové, sí, que la Ah, renové o compré algo que necesitaba. ya, profe. ¿Cuál? Los 180. Si está en negativa, ¿qué pasa con las ganancias en las empresas? ¿Cuál es el objetivo de las ganancias? ¿A dónde se van normalmente? Se supone. Distribución a los socios. Entonces quiere decir que se distribuyeron. Y están en efectivo. ¿Por qué? Porque las pagamos en efectivo. Cuando son distribuidas en... Recuerden que hay dos maneras de distribuir ganancias. Una en efectivo y otra dividendos decretados en acciones o cuotas o partes de interés social. Una pregunta. Respecto a lo que usted decía anteriormente. ¿Qué de todo? Si en el estado de resultados me genera utilidad, pero en este no. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que la empresa recibió todos los ingresos por consignaciones? Porque hay una Que vendía crédito en la mayoría de veces. Aquí, ¿qué tengo que analizar? Bueno, pero también puede pasar eso por Sí. consignaciones. No tanto por consignaciones, porque cuando yo hablo de flujo de caja, no estoy refiriéndome al efectivo en moneda, digamos. Me estoy refiriendo en general a todo el efectivo que nosotros como contablemente lo conocemos como efectivos y equivalentes. Porque recuerden que este estado, el flujo de efectivo, este valor de aquí, estos 41 millones, ¿qué es? 428.606, es igual al valor que nosotros tenemos acá, espero que sí, que no sé cuál es este, así. En la cuenta de efectivo y equivalentes, ¿sí lo miras? Ahí está. Entonces estoy hablando de caja y estoy hablando de bancos. O sea, de los dos a la vez. ¿Qué más observan? ¿Sí se acuerdan del flujo de efectivo? Les voy a poner a leer flujos de efectivo. ¿Perdón? Los 26 millones quiere decir el movimiento que yo generé de efectivo durante el año. Porque este es el resumen. Mira que aquí estos 26, mira de dónde me salen. De la suma del efectivo neto de operaciones más el de inversión más el de financiación. ¿Sí lo miras? Y aquí
el del año anterior y me dice 41.428.602. ¿Listo? ¿Qué sucedería si, perdón, este estado? ¿Quieren que le suba los estados? Estados tengo hartos. Como que no. ¿Qué hicieron en contabilidad? ¿Qué es esto? 4, ¿no? Y entendí de qué estoy hablando. Como que no. Los demás sí han hecho flujo, ¿no? De efectivo. Los voy a poner ese flujo de efectivo. Acá en plataforma, chicos, sí han hecho flujos de efectivo, ¿no? Sí, profe, Si se acuerdan todos, ¿no? que se sale de la comparación del año con el otro año y ahí mira si se aumenta o disminuye ¿Cómo, Juan Carlos? No te escuché bien, qué pena. que se lo sacamos del comparativo del otro año, de un año, pues se compara de un año con el año pues, reciente y se va sacando pues si aumenta o disminuye, ¿no? Sí, señor. Partimos para hacer flujo de efectivo. Recuerden que tenemos que tener estado de resultados porque partimos desde la utilidad y tenemos que tener comparativo del estado de situación financiera para poder observar los aumentos y disminuciones de cada una de las partidas. Pero en este caso, ¿qué quiere decir? ¿Qué más pueden analizar de este? ¿Qué más miran? Aparte, pues, del aumento y disminución de cada una de las partidas, ¿no? Pero en general de los totales que observan. Pasivo, ¿no? Que es bien alto las obligaciones financieras. No tanto. Sí, no. Y pues que hay una capacidad de pago, ¿no? Sí, sí hay capacidad de pago, porque este de aquí, si miran los 26 millones, me dio positivo. Si ese valor, en vez de darme positivo, fuera negativo, quiere decir que tengo problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque me estoy gastando todo el flujo de efectivo que me está llegando, independientemente de la actividad en la que yo tenga, me la estaría gastando bien sea pagando o invirtiendo, o bueno, en los costos, gastos operacionales. Ahí puedo observar entre los negativos y positivos. Y este, sobre todo este de aquí, porque si este es negativo y acá abajo me da positivo, los 41, quiere decir que me gasté el dinero o el capital que yo ya traía. Entonces, por lo general, este de aquí, el último valor tiene que ser mayor al efectivo generado. Sí, porque de lo contrario tendría problemas frente a liquidez en el año. Quiere decir que no me está alcanzando. Y 2, en este caso, miren que el mayor valor o el único valor positivo es el de actividades de operación, es decir, que su flujo de efectivo se está concentrando en la actividad principal de la empresa. Y eso le permite que invertir, por eso está en negativo, y adicionalmente que le permitió entregar y generar utilidades a los socios. Porque si el de financiación estuviera positivo, ¿qué quiere decir? Que estamos, 1, en sobreendeudamiento y 2, que tuvimos que tener apalancamiento operativo o financiero. ¿Listo? Esto es lo que me permite ver este. Porque compré. Eso quiere decir. ¿Listo? De esa manera empiezo a analizar, porque aquí, pues yo sé que contablemente, pues digo, sí, me incrementó de un año a otro el inventario, porque pues específicamente yo me voy acá al estado de situación financiera, ¿cierto? Y empiezo a revisar uno a otro. Pero aquí lo que yo necesito que ustedes miren es más allá. ¿Qué significa cada uno de estos totales? ¿Sobre qué voy a decidir? Porque ellos, para poder decidir repartir utilidades, que debieron ver antes, si contaban o no contaban con el efectivo, si cuentan o no con la capacidad de pagar, porque repartir utilidades, ¿qué significa? Que va a salir capital de la empresa. Por eso hoy en día, bueno, hoy en día por efectos de impuesto,
Sí, más que nada efectos de impuestos que no se reparten casi utilidades, porque los dividendos a las personas, o sea, aparte de que la empresa paga impuesto de renta por los ingresos generados, o sea, que esa utilidad que se reparte en últimas ya pagó un impuesto antes, en cabeza de la empresa. Aparte de eso, pues cuando llega o lo recibe la persona natural tiene que volver a pagar impuestos sobre esos dividendos. Y aparte de todo, esos dividendos no tienen deducciones, ¿no? No hay nada. Se van solitos. La base es el valor efectivamente que haya recibido. Entonces, hoy en día casi muy pocas empresas distribuyen dividendos. Entonces, prefieren utilizar distintas figuras para hacer repartición de dividendos. Eso ya es interno dentro de la empresa, pero de lo contrario casi no se realiza, la verdad, hoy en día. Pero es por efecto de impuestos más que nada. ¿Listo? Entonces, vuelvo acá. Les decía que, recuerden que ya vamos viendo cuántos conceptos. 1, 2, 3, ¿cierto? Primero, el proyecto de inversión. Segundo, el presupuesto de capital. Lo puedo proyectar. ¿Sí? ¿Cómo? Claro. ¿Qué tengo que proyectar primero? Ingresos, costos y gastos. ¿Recuerdan la formulación de proyectos? ¿No? ¿Ya se olvidaron? En formulación de proyectos, ¿qué hacemos? Proyectamos, lo primero que proyectamos es ingresos, obviamente. ¿De acuerdo a qué? A mi número de clientes o población que yo haya establecido en el estudio de mercado, al precio que haya asignado, lo que espero vender cada año, el crecimiento que espero tener cada año. Y de ahí hago presupuesto de gastos, de costos, bueno, en sí depende del tipo de empresa. ¿Y qué hago con eso? Un estado de resultados. Se llama proyectado porque pues no es real, no se ha hecho, no se ha practicado, no se ha puesto, digamos, en marcha la empresa. Y de la utilidad, empieza a formar el flujo de efectivo. Pero sí se puede. No sé si tengo un ejercicio aquí para mostrarles. A ver, creo que tengo. A ver, ¿dónde? No sé por qué. Estoy bien organizada. A ver. Lo tengo aquí. Formulación. A ver. Presupuesto, creo que es este. No. No lo tengo aquí. Está mi no tengo costos y gastos. ¿De qué? No, porque yo peleo mucho. Y no pasaría ninguno. Peleo mucho y no pasa ninguno. Entonces no. ¿Por qué? Porque hay que presentar bien. Entonces, o sea, hay muchas cosas que no comparto. No lo tengo aquí. Y no traje el disco.
creo que lo tengo en el disco duro. Bueno. Pero el hecho es que posterior a que tú proyectes estado de resultados, tienes que quitar, se supone que quitas las variables que no tienen flujo de efectivo como depreciación, deterioro, amortizaciones, que contablemente o dentro de tu estado de resultados tienes que haberlas proyectado. Acá las quitas, porque esas no tienen flujo de efectivo. Y ahí ya te sale PP, el flujo de efectivo, digamos, que vas a tener durante todos los años, y a eso lo que haces es traerlo a valor presente para poder analizar si hay viabilidad o no. Deterioro. Y ahí empiezo a aplicar ya todo el resto de, más que todo, fórmulas matemáticas que me permiten establecer si es viable o no es viable. A partir de eso. Pero no lo traje, no lo tengo aquí. Les decía que flujo de caja, y en este caso flujo de caja proyectado, constituye uno de los elementos más importantes dentro de los proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque a partir de este es el que me permitirá en últimas poder evaluar si mi proyecto, si mi trabajo está bien o está mal. Existe, digamos, o bueno, el modelo, voy a dejar aquí. Normalmente, ¿cuál es la estructura en la que proyectamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con ingresos. Posteriormente a estos ingresos, menos los costos, gastos. ¿Cómo? A ellos creo que sí. No han dicho nada. Sí, estoy compartiendo. Sí. Esto de aquí, pues me va a generar una utilidad o una ganancia, como quieran llamarlo, antes de impuestos. A este de aquí, pues, ¿qué le voy a restar? Impuestos. Y esto de aquí. Ay, ¿no están ustedes viendo? No sé por qué. Ahí ya. Les decía que van ingresos menos costos y gastos, menos eso nos da utilidad antes de impuestos. Y aquí le resto impuestos, hay que proyectar impuestos. Los impuestos hay que ajustarlos a la realidad, ¿no? Porque muchas veces toman esa utilidad antes de impuestos, le aplican la tarifa y ya. Y eso no es así, ¿no? Si se acuerdan de la parte fiscal, no es tan así. Entonces hay que ajustarlos a la realidad más acertada o más cercana, digamos, porque recuerden que dentro de esos costos y gastos hay unos que sí son aceptados y otros que no, como deducibles. Entonces tengo que hacer planeación tributaria. ¿Sí se acuerdan, no? De la planeación tributaria. ¿Dónde es eso? ¿Octavo? ¿Novena? Sí. O sea, los impuestos ahí no solo son No, esto es renta y industria, ya debiste de haberlo proyectado y está por allá en costos y gastos.
Pero aquí en impuestos netamente estamos hablando de renta, en últimas. Recuerda que IVA no. ¿Por qué IVA no? Ya está en los ingresos. No. ¿Por qué no se proyecta IVA? Por ahí va. ¿Por qué no proyectamos IVA? Por ahí va, pero no es la respuesta. ¿Por qué no proyectamos IVA, chicos, acá? Si se acuerdan de IVA. ¿Por qué no proyectamos IVA? ¿Qué es el IVA? Sí, pero es un impuesto que... Sobre las ventas. Ujú. Hay que recuperarlo, ¿cierto? Ujú. ¿A quién le pertenece? Exacto. ¿Qué es la empresa frente a IVA? Solo es un intermediario. Porque recuerden que ¿quién termina pagando el IVA? El consumidor final. Entonces, no tengo necesidad de proyectar IVA. Yo puedo decir, pues obviamente, ¿no? Si el total de mis ventas sé que van a ser grabadas, pues digo, bueno, tanto de esto y voy a comprar tanto, puedo hacerlo. Sin embargo, recuerda que tú nunca vas a terminar pagando. Ni te va a afectar en tus ganancias, ni en tus... Sí. Pero igual es solo intermediario. El IVA, y eso es algo que no entienden, y hoy otra vez justamente venía hablando de IVA, que no entienden que el IVA no le pertenece a la empresa. En el IVA no hay ganancia. El IVA es del Estado. Nada más. Ustedes las ganancias los proyectan desde el costo, más no desde el IVA, no incluido el IVA. ¿Cómo? Por eso coloca el día sin IVA el gobierno. Comprar en el día sin IVA, por favor. No. Estrategia financiera. Tampoco sirve. No. Por eso en ese caso no, es el único proyecto, el único, digamos, impuesto que no tendemos a proyectar, al igual que el impuesto al consumo, porque el impuesto al consumo es lo mismo. Quien lo paga es el consumidor final. Lo único que hace la empresa es recaudarlo y así en la misma manera como lo recauda, pues lo paga. Nada más, pare de contar. Recuerden que planeación tributaria se aplica renta, industria y comercio, impuesto al patrimonio y ya. Eso es. GMF. Y el GMF que lo podemos visualizar desde el flujo de efectivo que vamos a generar. Ya entendí. Ya entendí porque no entendí IVA. Ajá. Ujú. Ujú. De los proyectos. O sea, sí hay recursos, pero o sea, uno ellos le dan los recursos. Ya. Pero hay otros que también son ayudas de capital para empresas que hacen. Ujú. El único requisito que hay que mantenerse como Ujú. ellos inversión a personas naturales, esa cultura únicamente. Lo que pasa es que como persona natural siempre tienden a tener mayor problema por efecto de responsabilidad civil. Porque recuerden que bajo empresa, la empresa responde solidariamente por lo que tiene en la empresa. La persona natural no. Ajá. Sí, más que todo eso, y se supone, entre comillas, que la persona jurídica da de alguna manera seguridad, ¿no? Frente a cómo adquiere sus obligaciones, más que nada. Y pues no hablamos de una sola, puede estar constituida obviamente por una persona, como el caso de las SAS, pero a su vez también pueden haber más. Entonces no se apoya a una persona, sino a varias. Desde ahí lo miro, por eso, más que nada.
Entonces vamos, ingresos menos costos igual gastos igual a utilidad antes de impuestos menos impuestos, después viene la utilidad después de impuestos. Cuando llegamos aquí, empezamos ya a hablar del flujo de caja como tal. Porque aquí lo que vamos a incluir es sumar las partidas que no tienen flujo de efectivo o que no afectan el flujo de efectivo. ¿Cuáles dijimos? Amortización. Pueden haber otras con otros nombres dentro, pues los ajustes de NIF por valorizaciones, ¿no? Dependiendo de la política contable que vayas a aplicar, como valores razonables, valores en usos, costo amortizado, que generan también ingresos o gastos dentro de la contabilidad. Pues ya son contables ya más que nada. Pero ya, en general, las normales, digamos, siempre son estas tres. Amortización, depreciación y deterioro. Supongamos que empiecen más, pero no tener en cuenta las tres. ¿Puede afectar? Claro. Sí, ¿no? Sí, claro. Aquí hay que realizar pues el análisis, cuáles de esas partidas que yo incluí en esos costos y en esos gastos no me van a generar un flujo de efectivo en un futuro. Entonces aquí le vamos a poner para que nos acordemos, porque luego dicen, la profe no dijo eso. Sí. Más o menos las partidas, las demás partidas. Efectivo. Porque pueden estar representados en el ingreso, pueden estar representados en los gastos. Si están representados en el ingreso, pues acá las voy a restar. Y los gastos acá abajo los voy a sumar. Y finalmente, pues esto me da flujo de caja. Y a partir de este valor de aquí, o bueno, los valores que estén aquí, es donde ya empiezo a revisar y analizar qué hacer. Y si efectivamente esa inversión la voy a poder recuperar, no la voy a poder recuperar, si me genera ganancias, no me genera ganancias, si es viable o no es viable, lo hago o no lo hago, en pocas palabras.
¿Listo? Vamos acá nuevamente. Las técnicas de evaluación del presupuesto de capital, que recuerden que viene dado desde el flujo de caja, pues las más conocidas están método de periodo de recuperación de la inversión, el método de valor presente neto, lo que conocemos como BPN, y el método de la tasa interna de rendimiento, lo que conocemos como TIR. PRI, o periodo de recuperación de la inversión, hace referencia al número de años que tenemos que esperar para poder recuperar la inversión original. O sea, si yo invertí 1.000 millones, ¿en cuántos años, de acuerdo a la utilidad que voy a generar, o de acuerdo a los flujos de efectivo, que voy a generar, en cuánto tiempo se me van a devolver esos 1.000 millones? Y yo puedo decir, efectivamente, a partir de qué año ya estoy empezando a ganar. Recuperación. Periodo de tiempo de recuperación. El método del valor presente neto, pues es una técnica que se conoce que a través del flujo de efectivo descontado nos permite evaluar y traer, ¿no?, al tiempo de hoy a cuánto equivale esa ganancia o ese flujo de efectivo que voy a tener en 1, en 2, en 3, en 4 años. Que no es lo mismo decir hoy que el día de mañana me voy a ganar 1.000 que me los gane hoy. Entonces, recuerden que cuando hablamos de liquidez y cuando hablábamos de dinero, hablábamos de ese principio que nos decía del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Porque... O sea, como una inversión que ya tenga del pasado, traer el valor de ahora. No, porque recuerda que aquí estamos hablando del futuro. La vamos a traer a valor presente. Porque estamos proyectando aquí. Estamos proyectando para el año 1, para el año 2, para el año 3. Entonces la voy a traer desde el año 3 al año 0. Del año 2 al año 0. Del año 1 al año 0. Eso es lo que hago. Y eso es lo que hace pues valor presente neto. Y finalmente la tasa interna de rendimiento, pues es otro índice, otro indicador, otro método que se utiliza pues para poder evaluar las propuestas de inversión mediante la aplicación de tasa de rendimiento sobre el activo, y dice que se encuentra una tasa de descuento que iguala el valor presente de los netos, el valor presente neto de los flujos, y nos permite observar entre la tasa real que el socio espera ganar, o sea, la rentabilidad que espera ganar realmente, la enfrentamos versus la tasa interna de retorno, y dependiendo si es mayor o menor, pues establecemos si es viable o no es viable. Tenemos aquí un ejemplo de periodo de recuperación de inversión y nos dice que tenemos un proyecto A y un proyecto B, y tenemos una inversión generada en el periodo 0 y la vamos a proyectar para 3 años más, año 1, año 2 y año 3. Me dice que el proyecto A tengo que invertir 1.000 y en el proyecto B también voy a invertir 1.000. Tan solo que en el proyecto A voy a tener distintos flujos de efectivo, es decir, lo que voy a ganar en cada uno de ellos. Y en el proyecto B también voy a tener distintos flujos de efectivo, y ahí me habla de un año 1 de 250, 250 y abajo de 500, 500.
Y básicamente, en este caso, lo que hacemos es dividir la inversión inicial, 1,000, dividido entre los flujos de efectivo o el promedio de los flujos de efectivo para que me permitan establecer en qué año efectivamente voy a recuperar la inversión. Entonces, en este caso, aquí se corre, pero es año 1, 1,000, 250 y 250. En el proyecto B, 500, 500 y 3,000. Entonces, de por sí, bueno, a simple vista, pues en el ejemplo sencillo yo ya sé, ¿no? Que si invertí 1,000 y en el año 1 yo gané 1,000, pues ahí ya estoy recuperando la inversión. Por eso me dice aquí, proyecto A la recupera en un año. Y acá en el proyecto B también inversión 1,000 y en el año 1 gana 500, en el año 2 gana 500 y finalmente me dice que el periodo de recuperación en el proyecto B es a 2 años. Entonces miramos que es la fórmula, pues está ahí arriba y nos dice que es igual inversión dividido entre la utilidad promedio o el flujo de efectivo promedio, en este caso, que es el que nos va a servir para determinar cuándo vamos a recuperar esa inversión. Método de valor presente neto, pues ya sabemos que es traer a valor presente cada uno de los flujos de efectivos que se han generado, que se han proyectado. Y me dice que para definir o cómo sé cuándo es bueno y cómo sé cuándo es malo. Entonces me dice, si BPN es positivo, el proyecto debería ser aceptado. O sea, si el valor total me da positivo, aceptado. Y si BPN es negativo, pues el proyecto no es viable. Entonces, no hagamos esfuerzos porque quiere decir que en el tiempo que yo espero, o sea, yo proyecto, pero no voy a proyectar entre 10, 20 años, porque si estoy esperando a 10 y 20 años recuperar una inversión, pues no estoy haciendo nada, ¿verdad? Por lo general siempre son entre 3 y 5 años que proyectamos, dependiendo de la magnitud de la inversión inicial. Y por lo general 3 está bien. Porque al cuarto ya tengo que empezar a generar utilidades, sino ¿qué estoy haciendo? No aplica lo que usted decía, que a mayor tiempo, mayor rentabilidad. ¿No difiere un poco? Sí, claro. Claro que a mayor tiempo, mayor rentabilidad. Estoy hablando aquí de recuperación de inversiones. ¿Listo? Porque sí, entre más años, pues voy a generar mayores utilidades en el tiempo. Pero a eso me refiero, a que necesito que empiece a trabajar sola y me empiece a rentar. Porque los primeros años, ¿de qué es? Me está devolviendo lo que yo invertí. Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces me dice que si el BPN es negativo, pues no es viable, lo rechazamos. Si el BPN es igual a 0, quiere decir que queda equilibrado ingresos, en este caso la inversión, con los flujos de efectivo que se están realizando. Tampoco es viable, quiere decir que no voy a ganar, no voy a generar. Estoy ahí como que sí, como que no. Entonces puede ser que se pueda tomar la decisión y decir, bueno, hagámosle. Que sé que para el siguiente año, posterior al que yo proyecte, voy a ganar, se supone. Sin embargo, con 0 no me iría. Eso ya es análisis y depende del inversor, porque ahí se igualan los flujos de efectivo, en pocas palabras. Tenemos un ejemplo aquí que nos dice que tenemos también un proyecto A y un proyecto B. Hagámoslo porque si no, no me entiendo. Entonces tenemos proyecto A y proyecto B. Y de acuerdo a nuestro ejemplo, nos dice que la inversión inicial para cada uno de los proyectos es de 1,000.
Entonces, inversión inicial. Bien. Tenemos una tasa de rendimiento esperada, o sea, lo que yo espero ganar durante ese tiempo, que es este factor que aparece aquí, del 10. Y nos dice que el proyecto A, estos datos de acá arriba, es igual para los dos. El proyecto A se hace una proyección desde el año 0 hasta el año número 6. En el año 0, ¿yo qué hago? Hago la inversión, coloco el dinero. Eso lo indico en negativo. Sal. Y que voy a tener unos flujos de efectivo de 500, 400, 300, 100, 10 y 10. 500, 400, 300. 10 y 10. Y acá yo tengo el proyecto B. ¿Cuál es el objetivo? Saber cuál me conviene. Y nuevamente tengo los mismos años, desde 0, 2, 3, 4, 5 y 6. Año 0 es en el que hago la inversión. Yo ya sé que van a salir 1000. Y aquí me dice que voy a tener unos flujos de efectivo de 100, 200, 300, 400, 500 y 600. 100, 200, 300, 400, 500 y 600. ¿Qué voy a hacer en este caso? Vamos a hacer el cálculo del valor presente neto. Esto no. ¿Qué es lo que voy a traer a valor presente? Los flujos de efectivo que voy a generar. Recuerden que estos valores que yo tengo aquí, 500, 400, 300, son los flujos de efectivo proyectados. Desde ahí parto. Ahí pasa algo curioso, ¿Por qué? porque en el uno se recupera más rápido, pero tiende pues A a ganar disminuir. menos. En el otro se demora más, pero tiende a ganar. Sí. Y sí hay proyectos así. Sí, hay, desde su punto de vista, ¿cuál cree que es más lógico? El que nos dé el mayor valor presente neto y el que nos dé la mayor TIR y el que nos dé el mayor. Así no lo hacen supervisar. Es que depende del tipo de proyecto, ¿no? ¿Cuándo se da? Por ejemplo, en el caso de la siembra o en el caso de activos biológicos. Una es, y dos, que las plantas o los animales tienen una vida útil también. Entonces, una vida útil y algo que se llama vida productiva. Cuando estamos hablando de proyectos que intervienen los activos biológicos, los primeros años, bueno, los primeros años primero hay que esperar para poder ganar dependiendo de lo que sea. Después llegamos a unos años en los que el ingreso y el rendimiento que se está obteniendo es en subida. Y posteriormente otra vez en caída. ¿Por qué? Porque está perdiendo la vida útil la planta. La planta no te produce lo mismo al final de su vida útil que al inicio, cuando empieza a producir. Es como, por ejemplo, las avícolas, las productoras de huevo. Las gallinas tienen vida útil de por sí.
que comienza primero pues con la camada, se comienza a hacer la crianza y ellas tienen, bueno, dependiendo de en qué etapa compres la gallina, tienen unas ciertas semanas en las que solo es alimento, alimento, alimento y alimento, porque ellas comen, 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 comen. Tienes que alimentarla, porque si no, no hay huevos. Y llegan a una cierta semana en la que comienzan a poner huevos. Los primeros huevos son muy pequeños. Las primeras 2 semanas son huevos que por lo general se les llama de rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son huevos muy pequeños y a veces salen quebrados, a veces la cáscara es muy débil, bueno, se da muchas cosas. Las primeras 2 semanas. A la tercera semana ya empiezan a poner huevos normales y en el tamaño esperado. Y dependiendo de la raza de la gallina, bueno, ahí dependen de muchas cosas, la alimentación que se les dé, el nivel de agua, la temperatura, ahí intervienen mucho en la producción de huevo. A veces uno piensa que no, pero sí. ¿Ya han mirado? No sé si han mirado en los supermercados que hay un panel que dice huevo de gallina feliz. ¿No? ¿No lo han mirado? No, nunca. Bueno, ese es un concepto que surge, bueno, ahorita les explico esa parte, pero el hecho es que por ahí en la tercera semana de producción de la gallina, el huevo ya sigue y así es como hasta la semana número 10, o sea, tienen 20 semanas de producción. Entonces, más o menos así es hasta la semana número 17, 18, cuando la gallina es bien. El huevo está bien. Posterior a eso, un día sí pone, otro día no pone, un día sí, otro día no, hasta que deja de poner. ¿Y qué se hace con la gallina? Pues ya toca venderla. El precio que den. Esos ya son residuos y ganancias extra para la empresa, porque el fin de la empresa no es vender gallinas, sino vender huevos. Entonces, en ese orden de ideas va a pasar así como el proyecto A. O sea, al inicio de su productividad va a ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Cuando la gallina va acabando sus semanas de producción, pues su ingreso va a disminuir. Entonces, existen proyectos así, sino que ¿cómo se mantienen las avícolas? Que en la semana más o menos 12, 13 de productividad de la primera camada, ya tiene que venir la otra atrás. ¿Para mantener qué? Productividad, porque yo no puedo esperar a que la gallina deje de poner para nuevamente volver y criar otras y esperar a otras semanas, unas 5 semanas más a que ya empiece a poner. No puedo hacer eso. ¿Listo? Pero así se analiza el proyecto en las avícolas. O sea, si numéricamente no podemos como tomar decisiones, tenemos también que saber. Del proyecto, sí, cuando uno formula proyectos, tiene que saber de qué es lo que está hablando. Yo no puedo ir y decir, es que me quiero montar, no sé, una vaina rara por allá, pero no tengo ni idea qué se utiliza. No, yo tengo que saber de maquinaria, del proceso, investigar. Ese es el primer paso dentro de los proyectos, porque no por el hecho de que a X persona le dio, quiere decir que a mí también me dé, porque es que a veces la X persona es la que tiene el conocimiento y sabe cómo y dónde y cuándo. Y en esa parte, cuando hablamos de proyectos agrícolas, hay muchas cosas, demasiadas cosas que hay que tener en cuenta, que hay que ver. Hay tasas, por ejemplo, en la parte de los pollos hay que medir tasas de mortalidad, que se mueren. Entonces hay que mirar razas, hay que mirar el historial clínico del pollo, de la gallina, como quieran llamarlo. Es una vaina. Sí, sí. Ya le dijo estable. No son pollitos, entonces. Sí, en esto, cuando uno monta, sí, necesariamente hay que saber. Y te toca. Eso sí es cierto. Vamos acá. Bueno, en este caso, pues, Excel es muy querido y nos dice que el valor actual es igual a la tasa,
y el número de periodos, que en este caso es 1. Y me pide también aquí, así se ve, el valor futuro. Lo traigo a valor presente. Ay, perdón, este de aquí tiene que ir negativo. ¿Listo? Miren que me da lo mismo que yo tengo acá. Claro, bueno, acá está redondeado, ¿no? 455. Acá, pues, si yo lo redondeo, pues también me va a dar lo mismo. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, esta es la fórmula que tengo aquí en el Excel, ¿no? Porque recuerden que el valor presente neto es igual al valor del flujo de efectivo dividido entre 1 más el margen de utilidad y todo eso elevado entre n. ¿Se acuerdan, no? Matemáticas financieras. Pero aquí Excel es muy amigo. Y le calcula. ¿Para qué me la voy a aprender? Sí. Sí, porque pues para sacar TIR manualmente hay que hacer interpolación. No es una vaina larga. En este caso, pues ya sacamos el valor presente, lo mismo hacemos acá. Entonces, valor presente o valor actual, me dice la tasa, número de periodos, menos el flujo de efectivo. Le metí una. Y nuevamente calculo. A ver si mi computador sí la saca así. Listo. Y tengo aquí. Sumo. ¿Puedo? ¿Tomar foto? Sí. No, la foto. Ah, ya. Ahí. No, ahí estoy calculando valor presente nada más. Sí, todavía el neto no. Aquí hago la sumatoria, sumas de los flujos de efectivo a valor presente, sumas de los flujos de efectivo a valor presente. Y aquí ya voy a sacar valor presente neto. Ay. El valor presente neto sale de las sumas de los valores presentes de los flujos de efectivo proyectado menos, más la inversión inicial. BPN es igual. ¿Qué dijimos? Si el BPN es positivo, yo sé que es viable. Sin embargo, ¿qué me indica? Que si me voy por el proyecto B, voy a generar mayor flujo de efectivo. Voy a tener. Vamos a sacar PRI. Entonces, PRI, la fórmula me decía, inversión inicial dividido entre el promedio de los flujos de efectivo. Sí, yo sí vengo a clase.
Recuerden, PRI es igual a la inversión inicial dividido entre el promedio de los flujos de efectivo. Sí, pero nos olvidamos un paréntesis y nos da otro resultado. Entonces, PRI igual, ¿no? Me dice que el proyecto A lo voy a recuperar en 4,5 años y el proyecto B en 2,86 años. Y finalmente, pasamos a la TIR, a la tasa interna de retorno. Pues aquí nuevamente Excel nos dice TIR, señale los valores. Entonces, en este caso, voy a señalar desde aquí, desde el año 0. Me da el porcentaje. 15,06. Y acá. Señalo desde el año 0 hasta el año 6. Y me dice que la tasa interna de retorno, en este caso, es 19,71. ¿Con qué comparo para saber si este es viable, si estamos bien o estamos mal? Esta tiene que ser mayor a esta tasa interna de rendimiento esperada. ¿Cuál era la tasa de rendimiento esperada? El 10%. Todas dos la superan. 15 y 19%. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en realidad los socios, o bueno, el inversionista que estaba esperando una tasa del 10%, si se va por el proyecto A, va a obtener en realidad una tasa del 15,06. Y si se va por el proyecto B, va a obtener en realidad una tasa de rendimiento o rentabilidad del 19,71. Y así analizo. ¿Cuál me conviene? ¿Cuál quiero? ¿Listo? Ahí sí ya. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Cómo vamos acá? Preguntas, chicos, ustedes. ¿Dudas? Todo bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, cuando estamos hablando de decisiones de inversión, hay dos conceptos que intervienen y es el riesgo y la incertidumbre. Recordando que riesgo pues hace referencia a toda probabilidad de que algo ocurra, indicándome frente a algo que voy a ganar, como asimismo algo que tengo la posibilidad de perder. Cuando estamos hablando de estos dos conceptos, básicamente debemos de analizar bajo esos dos conceptos cada una de las decisiones frente a inversión que se vayan a realizar. ¿Por qué? Porque debemos de considerar la probabilidad frente a los eventos y las situaciones que como inversores se pueden presentar, considerar amenazas, ¿no? Porque es que siempre proyectamos y planeamos esa parte del presupuesto, la parte de los flujos proyectados, porque todo es en base a estudios y en base a la probabilidad y de lo que yo estoy esperando que así suceda. Pero existen distintas amenazas y a veces no son, digamos, o bueno, debilidades que a veces no son tanto internas, sino más bien externas,
que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que en la medida que vayamos avanzando con nuestro proyecto, pues ir contemplándolas y modificando con el fin de que ir mirando si efectivamente, bueno, me equivoqué o definitivamente vamos bien. Pues aquí en nuestro país como que es una amenaza constante del Estado. Sí, a veces es difícil y hoy en día cada vez más. Tomar decisiones bajo estos dos conceptos cuando hablamos de inversión es a diario. O sea, siempre está, ¿no? Esa incertidumbre de qué voy a hacer, de qué voy a ganar, si voy a ganar, voy a perder, los sucesos. Recordando que incertidumbre hace referencia, perdón, al grado de desconfianza que se tiene frente a la información o frente a los datos que se han generado o se han obtenido. Entonces, de por sí siempre van a estar ahí inmersos. Y a veces cuando hablamos y nos enfrentamos al mundo económico, a veces no da tiempo ni siquiera de pensar. O sea, hay que actuar. Sin embargo, existen bases y existen datos. O sea, debemos directamente dirigirnos hacia la información, hacia los términos financieros con los cuales contemos, a las herramientas que tenemos. ¿Para qué? Para poder analizar los distintos escenarios y finalmente pues poder decidir qué es lo que más conviene, de acuerdo a qué, a lo que se está esperando y de acuerdo a lo que se está analizando. Hoy en día, cuando hablamos de proyectos de inversión y cuando hablamos también de inversiones en instrumentos financieros como bonos, acciones, pues existen software contables ya y aplicaciones que ayudan como a establecer cuál es la que me conviene. Hoy en día la tecnología ayuda bastante, ¿no? Sí. Sí, entonces se ha hecho como más fácil poder, digamos, limitar, porque el riesgo siempre va a existir, ¿no? Pero limitarlo un poco, minimizarlo un poco frente a las decisiones, porque no todos pueden tener como la capacidad de poder, digamos, contratar a un experto para que lo guíe o lo mire. Entonces hoy en día hay de todo. Hay algo que se conoce como juegos gerenciales, no sé si lo han escuchado. Y dentro de esos hay distintos software y programas que ayudan como en esta parte de la toma de decisiones financieras, en financiación, en inversión, en la parte administrativa, porque es un simulador en la que tú formas empresa, así como a esas aplicaciones de los jueguitos que vas creando la casa y que luego le pones no sé qué cosa, es así mismo. Asimismo, acá empiezas a crear la empresa, te dan un capital, empiezas con ese capital y empiezas a simular que vendes, que inviertes y te aparecen, o sea, hay tal inversión, sí, no, y te aparecen las tasas, te aparece todo. Entonces es como traerlo a la realidad, o sea, que es lo que vamos a realizar. Es inversión y es virtual. Así como las bitcoins, ahorita pues no es tendencia. Así que a futuro va a ser tendencia. Sí, claro. Y virtualmente tú puedes crear una empresa. Tienes una inversión, tienes en un videojuego, creas como una empresa, una casa, lo que tú quieras. Dice que eso va a ser lo nuevo del futuro. Claro, es que obviamente la tecnología ya está sobrepasando, ¿no? Cada una de las decisiones y las empresas físicas que tenemos hoy en día. Si las empresas que tenemos hoy en día no van a la par allá, muchas irán desapareciendo ya con el tiempo. Igual, el efectivo se va a acabar. Sí, es que, por ejemplo, efectivo ya es muy poco los países que lo manejan, no. Japón, toda la parte oriental, tampoco. Ellos solo es con, ni siquiera con la tarjeta, ya es con el celular, nada más. Aquí todavía es que estamos acostumbrados a eso. Profe, una pregunta, bueno, si llegase a pasar eso, o sea, ¿puede variar mucho el lavado de activos? Sí, ¿no? Sí. ¿O se da para más?
Las dos cosas. ¿Sí? Sí, claro. Se puede manejar todo. Se Pero, puede pues, manejar. pero en ese caso, o sea, los impuestos iban como sea. Sí, sí, claro. Sí, claro. Una donación. Sí, claro. No, o sea, una gente que tiene millones. No, yo no sé por qué. Exactamente. Sí. Sí, eso sí es cierto. No es así. O sea, a futuro, pues ya las cosas tienen que ir cambiando, el sistema económico va cambiando, el modelo del mercado va cambiando siempre. Lo que pasa es que debemos de ir adaptándonos. Aquí en Colombia es como muy así por efecto de tanta cosa que tenemos, ¿no? Hay tantos problemas y la parte del narcotráfico tampoco ayuda y colabora a avanzar, ni tampoco nos conviene porque gran parte nos mantenemos de eso. A decir verdad y así la gente no lo quiere reconocer, sí. Entonces, es complicado. Aquí es complicado. Yo digo que café no debería soportarse un alcohólico. ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden ustedes? Bueno, chicos, para la siguiente clase, exposición. ¿Usted sube la actividad a la plataforma o es referente a todo este tema? No, exposición, ya les voy a dar el tema, espérense. A ver, tengo uno, ¿cuántos son? No, exposiciones, eso sería. Sí, yo sé que los talleres son chéveres, pero van a tener que hacer exposición. Nada que hacer. Sí, me he dado cuenta. ¿Por qué? Yo en este orden que tengo ni la lista encuentro, Dios mío. Trauma, ¿por qué? Sí, sí, te hacen morir, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? Por ejemplo, cuando voy en bici, voy a tirar inmediatamente, no lo hago. Cuando voy sola, me da miedo. ¿Te da miedo qué? Al público, o sea, tengo como miedo. No, también es de quedar mal. Pues también. Eso es lo más que las personas. No, también me pone nerviosa. No, porque aquí estamos en el... Pero es diferente porque estamos charlando. Más Porque confianza, pues, pero si por no, mi así. cara, por mi yo sé decir, bueno, tal cosa y lo tengo en mi cabeza y cuando ya estoy ahí me se me olvida. Bueno, Jason, Angie. Angie. Profe, Janet. Alba. presente, profe. Johnny Andrés. Leider. Alejandra. Mario. Mario. Ángela. Ángela. Irma. Aida. Presente, profe. Aida. Juan Carlos Einer. Presente. Presente, Y profe. dice que estamos 14, sí, en Vinas. En Vinas, porfa. Como que no quiero en Vinas, dije. ¿Con cara? No sé tampoco. ¿Desde cuántos años ya llevan? Y no sé. Ah, un poco de tiempo. Y no sé. Dice. Ella verá con quién van a ser. No sé cómo estuvo. Ah, bueno. No la captó, pero. Chicos, en Vinas. Así los reparto como yo quiera.
No, profe, así no nos conocemos, profe. Sí, profe, Pues mejor. así es lo que proponen acá. No, profe. Entonces, ¿quién con quién? Ni siquiera veo los nombres de quién. ¿Quién con quién? Olga, póngase en gafas, en serio. Sí. Profe, yo con Einer, no sé si él me está escuchando. Eider. Einer. Eider, perdón. Ok. Sí, profe. Profe, Angie Bello y Carolina Portillo. Ok, espérenme. Juan Carlos y Einer, ustedes tienen bonos. Como títulos, valores, bonos. ¿Listo? Que necesito que me hablen de las clases, cómo se emite y normatividad. Aquí en Colombia, ¿no? Angie y Carolina. Sí, profe. Acciones. Igual. Clases, tipos, normatividad, cómo se emiten, si se cotizan o no se cotizan. Hablar de la bolsa, pues en ese caso les tocaría a ustedes. ¿Listo? Sí, profe, Listo, profe. gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Un grupo va a quedar de tres. No sé, a ver. Centro. Alba, 1, 2, 3, No, mira. 4. Y Carol. Fanny. ¿Con quién, Jason? Ya, ya no lo escogieron. ¿Con quién? Los dos. Entonces no, todavía. ¿Con Carol? ¿Con Carol? Con ella o con Carol. Me toca con ella, güey, madre. Profe, Dime. Alba Lucía y Mario Alexis. Listo, espérame. Entonces, Jason, ¿y dónde estás, Alejandra? No te veo. Ay. Calificadores de riesgo. Para que no escogen rápido, ¿sí ven? Por estar pensando. Calificadores de Alba riesgo. y Mario. Voy a hacer la conversación. Alba y Mario. Ya creo que entramos al mercado de valores. Mercado de valores primarios. Y todo lo referente a eso, ¿cierto? Sí. ¿Listo, Lucía? Profe, el de nosotros es calificadores de riesgo y No, Lucía. ¿no? Tú tienes mercado de valores primarios. Mercados de valores primarios. Ok. Gracias, profe. ¿Listo? Ángela. Ángela. ¿Quién me falta? Ángela y Leider. ¿Haces con el compañero, Ángela? Leider. Sí, profe, pues por mí no hay problema. Profe, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, ¿cómo vas?
Ustedes tendrían mercado de valores secundarios. Ángela y Alex. Mercado de valores secundarios. Me falta Carol, Janet y ahí está. Qué malo. Qué malo. Yo no le voy a mentir a Carol. Una vez me acuerdo en primero. No, yo no sé, yo no le digo nada. Yo no sé nada. Oh, bueno, sí. Mejor. No quiero. Yo siempre quiero decir. Bueno. Listo, chicos. Para la próxima clase, pues los que están conectados allá en plataforma pueden hacer las exposiciones desde allá. Sin embargo, revisen audio, por favor. Que a veces ya saben que se va la conexión un poco. Entonces revisen eso. Del resto, pues diapositivas o bueno, la presentación, ustedes ya eligen cómo quieren presentar. Lo que necesito más que nada, pues es que nos hablen, sí, de normatividad, porque en la parte de títulos, valores como bonos, acciones, sí hay normatividad dentro del Código de Comercio. Y cómo se maneja aquí en Colombia, y tanto en entidades públicas como en entidades privadas. ¿Listo? Y los que tienen ya calificadoras de riesgo, mercados de valores primarios y secundarios, las características de cada uno de esos, clases, cómo se divide. ¿Listo? Características y clases. Y cómo se divide. Bueno. Listo, profe. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que se les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.